Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 19. Vamos a leer en esta mañana y lo vamos a hacer bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Hijo y bajo la bendición de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así: por tanto, pondréis mis palabras entre vuestros corazón y en vuestras almas, y las ataréis como una señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Padre amado y Padre celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios, y porque para siempre es tu misericordia, Dios, porque para siempre es tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Padre. Gracias, Señor, porque no hay un Dios tan grande como tú, Señor. No hay un Dios que pueda hacer las obras y las maravillas como las que haces tú, bendito Dios. En esta mañana, Dios mío, ponemos tu palabra en tus manos. Oh Dios mío, que tú nos des la sabiduría, Señor, para poder transmitir el mensaje, oh Dios mío, de tu palabra, Señor. Oh Señor, abre nuestros corazones. Perdona todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, Señor, que hayamos cometido, Dios mío, en el transcurso de esta semana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. He titulado este tema: ¿cómo criar a nuestros hijos según la voluntad de Dios? O sea, según las enseñanzas de nuestro Dios. El tema: la importancia de la disciplina en la crianza de los niños. Gloria al Señor. Aleluya. Surge una pregunta: ¿qué es disciplina según la palabra del Señor? Hay dos significados, por decirlo así. En el Antiguo Testamento, disciplina tiene un significado diferente al significado que tiene el Nuevo Testamento. En el Primer Testamento, la palabra disciplina proviene del hebreo musar, musar, comillas, que significa reprensión, educación, instrucción, enseñanza, castigo, consejo. Eso significa según el Antiguo Testamento. Te lo voy a volver a repetir por si acaso te hayas quedado en una. En el Primer Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento, la palabra disciplina proviene del hebreo musar, que significa reprensión, educación, instrucción, enseñanza, castigo, consejo. En el Segundo Testamento, que es el Nuevo Testamento, proviene del griego paidais, que significa tutoría, guía, entrenamiento, educación, enseñanza, instrucción, corrección. En el Segundo Testamento proviene del griego paidai, que significa tutoría, guía, entrenamiento, educación, enseñanza, instrucción, corrección. Ahora usted puede comparar el significado que le da el Antiguo Testamento, el significado que le da el Nuevo Testamento. Si nosotros notamos, hay dos palabras que no aparecen en el Nuevo Testamento, que aparecen en el Antiguo Testamento, y es reprensión y castigo. En otras palabras, en el Nuevo Testamento no aparece ni reprensión ni castigo. Ahora usted se hará una pregunta: el por qué los significados casi son iguales, pero no son idénticos. Porque en el Antiguo Testamento sí había castigo y reprensión. Y el castigo no es como el castigo que hoy aplicamos a nuestros hijos, era diferente. Como por poner un ejemplo, cuando un hijo era desobediente, bebedor o borrachón,
no se sometía a los padres, era comelón, la mamá o los padres ponían la queja a los sacerdotes y lo tomaban, y ese hijo era apedreado y muerto. En el Antiguo Testamento, a los niños, a los hijos, se castigaban con vara. Vara. No estamos hablando de una correa, estamos hablando de vara. Y hay muchos pasajes donde habla de que al hijo hay que castigarlo con vara, según el Antiguo Testamento. El castigo era más tremendo que ahora. Obedecían o obedecían. Y los padres eran tesos. Casi parecido a los castigos que nosotros recibimos de nuestros padres. Porque así era que castigaban todavía en este siglo. Los padres castigaban con lo que tenían en la mano. Usted sabe que en aquel tiempo no había lo que hoy llamamos lavadora, sino que la lavadora de nuestros padres era un manduco con una batea y una ponchera llena de agua, y ese manduco era algo grueso, era de una madera que se llamaba carreto, que eso parecía hierro. Esa madera se llama guayacán, que también servía para hacer carbón, y con eso le daban a la ropa, jabonaban y la machacaban, que después tenían que pegarle de nuevo los botones. Bueno, ese manduco que pesaba más que un pedazo de hierro, si el hijo estaba pesado, como decimos nosotros, le daban un manducazo y lo privaban. Si estaban haciendo el alimento, antes las cucharas de menear arroz eran unas cucharas bien grandes y bien pesadas, y el pelado estaba muy inquieto y poniendo cebo, le daban con la cuchara del arroz. Si tenían un cuchillo en la mano, se lo tiraban. Lo que tuvieran en la mano, si el papá tenía un martillo y el hijo estaba inquieto, se lo tiraba. Y esa fue una de las razones que sacaron las leyes que hoy vemos hoy a favor de los niños, porque esos castigos no eran muy buenos. Aunque muchos agradecen a sus padres por haberle dado con el martillo y el manduco. Pero estamos en una época que si usted castiga a sus hijos así, se los va a ganar de enemigo y le va a sacar otro manduco, oye, y a su nombre. Hoy no podemos usar esos castigos. Tenemos que usar la enseñanza, tenemos que usar la corrección, el consejo, la educación. Hoy todo debe de ser moderado. Note usted, cuando hablamos de disciplina en la Biblia, se refiere a formación. Nosotros debemos de formar nuestros hijos. Y un proceso de educación o restauración. La disciplina es restauración, formación, consejo, guía. No es humillación, sometimiento o castigo. Oiga, padre, no es humillación, sometimiento o castigo. Las cosas deben ser diferentes hoy día. A los hijos se educaban de esa manera que ya hablamos antes, con palos y garrotes y piedras. Y era que obedecían. Cuando un padre estaba hablando, el niño tenía que estar por allá retirado, y si el niño se acercaba a preguntarle algo para el padre, además el padre le hacía así con los ojos y el niño se regresaba corriendo. Hoy en día usted mira a un hijo así y le dice, ¿por qué me mira así? Y se quiere meter en la conversación de los adultos. Pero podemos enseñar a nuestros hijos con educación para que no cometan esa falta o esos errores, sin necesidad de darle con el manduco. Hay otras maneras diferentes de castigar a los hijos, y es con aquello que más les gusta a ellos, y a su nombre, y van a aprender. Pero esas enseñanzas o esas instrucciones se deben de enseñar desde temprana edad. Ya grande, ¿para qué? Alguien dijo, palo que crece torcido no se endereza. Si usted quiere llevar un palo derechito, tiene que, a medida que va creciendo, usted lo va formando, porque la rama es tan frágil. Pero ya después que el palo hecha o madura, usted no lo va a enderezar así nada más. Aunque hoy día hay maquinaria para enderezar los palos, pero estos palos no los endereza usted ni con maquinaria. Y a su nombre. Entonces, algo que debemos de tener en cuenta es lo que hablamos último, que no es humillación. Usted no puede estar humillando a sus hijos. No es sometimiento o castigo.
Hoy no vas a comer porque no me hiciste caso. Ese castigo no se le debe dar a un hijo. Hoy no te voy a dar para la merienda porque no obedeces. Ese castigo no. Hoy no vas para la iglesia porque no eres obediente. Ese castigo no. Ya su nombre. 1. La responsabilidad del padre de enseñar la palabra de Dios. Si a los padres tienen una responsabilidad con Dios de enseñar su palabra. Escúcheme con claridad. Muchos padres le dejamos la enseñanza de la Biblia es a los maestros de escuela dominical. Y eso es antibíblico. No son los maestros de escuela dominical que tienen que enseñarle la palabra a nuestros hijos, sino los padres son los que tienen que enseñarle la palabra a sus hijos. La escuela dominical fue fundada por un hombre, por un periodista. No está en la Biblia la escuela dominical. Yo no estoy diciendo que esto es malo. Se puede enseñar a los niños en la escuela dominical, pero la responsabilidad de que su hijo llegue a los caminos de Dios es por medio de la enseñanza que usted le da de la Biblia. Muchos hijos no están convertidos al evangelio, es porque los padres nunca se han interesado de enseñarle desde pequeño la palabra de Dios para que aprendan temor de Jehová. Entonces la responsabilidad no es de los maestros de escuela dominical. Según la Biblia, la responsabilidad es de papá y de mamá. Yo te hago una pregunta en esta mañana, no me la conteste. Ay. Te sientas con tus hijos a enseñarle los mandamientos de Dios, o te pones con los hijos a enseñarle historia o historietas. Enseñarle David mató a Goliat. Yo no estoy diciendo que esto es malo, pero lo que se le debe de enseñar a un niño son los 10 mandamientos del Señor. Lo primero, se deben de doctrinar. No echarle cuentecito de hada, ya su nombre. Doctrina sobre el pecado, sobre la venida de Cristo, sobre la desobediencia, sobre la condición del hombre caído, ya su nombre. Los niños pueden aprender esto. 1. La salvación está al alcance de todo. Dígale que está a su lado, está al alcance de todo. La salvación es para uno y para otros no, ya su nombre. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 14. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La Biblia dice en Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 al 10. Pero dice el 14, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo se va a convertir tu hijo si no le enseñamos la palabra de Dios? Si no han escuchado la palabra de Dios. Nadie puede convertirse o creer en alguien que no conoce. Entonces nuestros hijos sí pueden llegar a los caminos de Dios, porque la salvación es para todo mundo, por medio de la enseñanza y el conocimiento de la palabra de Dios. Muchos hijos no están convertidos al evangelio porque no le hemos enseñado, nos hemos dedicado desde la niñez a enseñarle la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no escuchan la palabra de Dios, ¿cómo van a creer en el evangelio? ¿Cómo van a creer en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a creer y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Si los padres no les predican a los hijos. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si no le predicamos a nuestros hijos la palabra de Dios, no van a ser libres del pecado, de las ataduras, de la desobediencia del hombre. Y a su nombre. Para creer en Jesucristo es necesario escuchar el mensaje de las Escrituras. Y quiero también aplicarlo en esta mañana
al evangelismo que nosotros debemos hacer afuera. Si nosotros no predicamos a los inconversos la palabra de Dios, ellos no se podrán convertir al evangelio, porque no están escuchando el mensaje de Cristo. Pero si nosotros predicamos el evangelio allá afuera, vendrán mucha gente a los pies de Cristo por medio del mensaje de nuestro Salvador Jesucristo. Y a su nombre, y a su nombre. Pero ¿qué estamos haciendo? No estamos predicando. Tenemos que ser sinceros que no estamos predicando el evangelio como se debe de predicar allá afuera. Tenemos que ponernos las pilas. Ganar almas para Cristo. Pero es por medio del mensaje de la palabra de Dios. Y a su nombre. Sí, Señor. Para creer hay que predicar. Para que ellos crean hay que predicarle la palabra de nuestro Dios. Entonces nuestros hijos sí pueden ser cristianos si nosotros nos dedicamos a enseñarles la palabra de Dios. Pero no corra, todavía no he dicho nada. Y a su nombre, apenas estamos explicando el mensaje. Y a su nombre, ay, ay, ay. Digan esta mañana, habla Señor. Dígale que hable para que me dé palabra para usted. Gloria al Señor. Ve la importancia de la educación cristiana en la familia. Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondré esta mi palabra en vuestros corazones y en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vuestros ojos. Escuche o deje de escuchar. Usted no puede como padre enseñar la palabra a sus hijos para que ellos crean el evangelio si primero la palabra de Dios no está en tu espíritu. Si primero la palabra de Dios no está en tu corazón. Para nosotros enseñar la palabra como padre a nuestros hijos, primero debe estar en nuestro corazón. Primero debemos de haber creído la palabra y haber tenido un encuentro personal con nuestro Salvador Jesucristo. Tú y yo no podemos enseñarle a nuestros hijos si no vivimos la palabra de Dios. Si nosotros le enseñamos la palabra a nuestros hijos, pero no vivimos lo que le estamos enseñando a ellos, esa enseñanza es nula en su corazón. Para enseñarle a nuestros hijos, primero tenemos que vivir la palabra, porque no podemos enseñar algo que no estamos viviendo. Tú no puedes enseñarle a tus hijos, yo no puedo enseñarle a mis hijos, hijo, no eche mentira. Pero cuando viene alguien a buscarte, sales corriendo y le dices, hijo, dile que yo no estoy aquí. ¿Qué dice el hijo? Mi mamá dice que no eche mentira, pero ella echa mentira. Y eso que es cristiana, se va a burlar de ti. Vas a perder autoridad delante de tus hijos. Hijo, ponte a orar. Se va el hijo para el cuarto y no te ve a ti orando. Mi papá dice que ore y él no ora. Yo nunca lo veo orando, lo veo más durmiendo que orando. Y a su nombre. Entonces no podemos enseñar algo que no estamos viviendo. Es igual el predicador, el que predica a las multitudes. ¿Cómo va a predicar la palabra de Dios si no lo está viviendo? ¿Cómo le va a decir usted, siendo pastor de una iglesia, a la iglesia ora, cuando nosotros como pastores no oramos? ¿Cómo le va a decir usted a un hermano, congréguese, cuando el pastor no se congrega? Hermano, llegue temprano cuando el pastor llega de último, cuando la prédica va a comenzar. Y a su nombre, nosotros los líderes no podemos enseñar algo que no estamos viviendo, y si lo enseñamos tenemos que vivirlo. Y a su nombre, para que la palabra tenga respeto y autoridad en su boca, y cuando digo respaldo de Dios, pueda hacer un efecto en el corazón de la persona. Mira que Dios afirma contundentemente que la palabra debe estar en su corazón, en su alma, y llevarla como frontal aquí y como señal aquí en la mano. Así era el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos lo llevaban aquí y lo llevaban aquí. Y cuando el compañero veía al que estaba al frente, inmediatamente se acordaba de los 10 mandamientos. Cuando él se veía la mano, se acordaba de los 10 mandamientos para no pecar contra Dios. ¿Qué tenemos nosotros en nuestras casas? Cuadros de caballo, de burro, de vaca, de manantiales. Pero no tenemos escritos bíblicos en nuestra casa para que cuando nuestros hijos vean, por lo menos, no matará.
Honra a tu padre y a tu madre para que se acuerde que hay que honrar a papá y a mamá, para que se acuerde que no hay que matar, para que se acuerde que no hay que robar, y a su nombre. Yo conocí una hermana que estaba estudiando inglés y tenía todas sus sillas, muebles con palabras en inglés para poder aprender el inglés. Nosotros debemos de poner en las paredes de nuestras casas para que los hijos aprendan la palabra de Dios, se la graben. Es la palabra de Dios la que va a cambiar el comportamiento del ser humano. Y después que ya nosotros la tengamos en nuestro corazón, vivamos la palabra, andemos conforme a los mandamientos de Dios, entonces la Biblia dice, la enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa. Estás sentado en tu casa, hazlo mencionando la palabra de Dios. Enséñale la palabra de Dios, no pierdas tiempo. Todo lo que tú vayas a hacer, si es posible. Por eso el Señor dice, primero debe estar en tu corazón. Tú quieres hablar solamente de Dios, llénate de la palabra de Dios y a su nombre. En tu casa, cuando andes por el camino, cuando vayas con él de aquí al colegio, al mercado, vaya de viaje, venga de regreso, siempre enséñale y habla con él la palabra de Dios. Enséñale con ejemplo. Tú ves a alguien por allí, a un joven drogadito, sentado por allí con un saco, andrajoso, sucio. Mira, hijo, ¿sabe por qué él está así? Porque nunca honró a papá y a mamá. Y sus días están siendo cortos porque eso lo dice la Biblia. Que cuando no honramos a papá y a mamá, nuestros días serán acortados. Y serán acortados que pueden morir a temprana edad o pueden terminar así como muchos han terminado en la calle comiendo basura por la desobediencia. Porque un día papá le dijo, mijo, esa droga no te conviene. Ese amigo con quien anda drogadito no te conviene. Esa muchacha con la que tú andas no te conviene. Pero nunca obedeció. Y esa muchacha condujo a esa otra muchacha a la prostitución. Condujo a ese joven a la drogadicción. Condujo a ese joven al robo, al atraco. Porque los espíritus se transmiten. Depende con quién tú andes. Y a su nombre. Si tú como joven andas con un joven de Dios, vas a salir adelante. Pero si andas con un joven frío, sin oración, que no se congrega, terminará también de la misma manera. Lo mismo los caballeros y las damas. Y a su nombre. Ay, ay, ay. Gloria al Señor. Yo no me puedo arrimar un árbol que no tenga ramas abundantes y hojas que me dé sombra. Yo tengo que arrimarme un árbol que me dé sombra. Yo tengo que tener amistades que me ayuden a salir adelante. Que me den la mano, que me den un empujón en el estudio. Que sepan más que yo, que me den buenas enseñanzas. Yo no puedo andar enredado con todo mundo. Las amistades hay que clasificarlas y más hoy en día. Y nosotros como cristianos, aún más. Me da pena decirlo, pero es así. Dáselo fuerte porque Él vive. Cuando te acueste, antes de acostarte, hijo, vamos a orar primero, vamos a leer la palabra. Mire, hermano, la Biblia dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Tantos problemas y tantas enfermedades que tienes en tu casa, tantas situaciones que tienes en tu casa, para ponerte de acuerdo con tus hijos, para orar, para que Dios supla las necesidades que tú tienes en la casa. Mas sin embargo, nos acostamos como si no conociéramos a Dios. No sabemos si mañana o a medianoche viene el Señor. No sabemos si mañana amanecemos vivos. Antes de acostarse hay que colocarse en la mano de Dios y decirle: Señor, permite que si tú vienes esta noche, yo me vaya contigo. Perdóname de todos mis pecados, de todas mis ofensas, porque yo reconozco que soy pecador y yo quiero heredar el reino de los cielos contigo. Si tú vienes estando yo dormido, permita que yo me vaya contigo. Y a su nombre. Pero nos acostamos como si no conociéramos a Dios. O sea, nos quedamos dormidos con el celular ahí toda la noche, soñando lo que vemos en el celular. Va con el celular y a su nombre. Esa es la droga de hoy día, los celulares, y a su nombre. Por eso usted
Su hijo hasta que no sea mayor de edad no debe de darle un celular. Si usted lo quiere con vida y a su nombre. Y si usted tiene aleluya. Si usted tiene un computador en su casa con internet y el hijo está viendo tareas, siempre vaya a ver qué es lo que está haciendo. Y ahí usted se puede dar cuenta, porque hay un lugar que no lo voy a decir, donde usted puede ver lo que el hijo vio durante el día. En el celular usted se puede dar cuenta lo que vio su hijo durante el día. Y a su nombre, dáselo fuerte porque él vive. Mis queridos hermanos, hay que cuidar a los hijos. Son los futuros predicadores y evangelistas, pastores y maestros del evangelio. Después de nosotros vienen ellos. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Recuerde esto, nosotros somos la sal de la tierra. Gloria al Señor. Entonces, cuando te acuestes y cuando te levantes, no debe de pasar nada por alto. Mira hermano, como padres tenemos que disciplinarnos, porque hay muchos padres indisciplinados que no tienen tiempo de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Cuando se levantan corriendo porque tienen que irse a trabajar. Llegan cansados y se tienen que acostar porque vienen de trabajar y trabajar. Bueno, si te toca entrar a las 6, sabes que te demora media hora bañándote, cambiándote para irte. Levántate media hora antes para que tengas tiempo de compartir la palabra con tus hijos. Mis hijos, ya me voy, levántense, ya son las 6 de la mañana, ustedes se pueden levantar. Eso que los hijos son las 9 de la mañana y todavía están durmiendo. ¿Qué clase de hijos estamos criando nosotros? A las 6 de la mañana los hijos deben de estar levantados, ayudando a papá y a mamá a los oficios de la casa, para que sean hombres y mujeres de Dios de bien. Ay, no, madre, que hoy es feriado. No importa que sea feriado, hijo. Usted no está trabajando, usted está estudiando. Los que descansan los feriados son los que trabajan en las empresas. Su papá tiene derecho a descansar hoy. Hoy usted va a atender a su papá porque yo estoy cansada. Y a su nombre. Cuando esa mujer se case, será una buena esposa. Sabrá lo que es una responsabilidad tener un esposo. Pero hay hijas que se casan y no saben ni cocinar un guineo. No saben hacer ni siquiera un arroz. Y a su nombre. Hijos que no saben ni siquiera la tienda. Porque queremos cuidarlos tanto que no los dejamos ir ni siquiera a la tienda. Y a su nombre. Yo creo que eso no está pasando aquí. Eso pasa en otra parte. Aquí no. Y a su nombre. Y a su nombre. Sí, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que si se quitan la ropa, la deben de echar al canasto. Que cuando se levanten, deben de tender la cama. Y a su nombre. Se deben de bañar, peinar y deben de ponerse bonitos para que tengan la casa oloroso. C. La importancia de la enseñanza bíblica en la familia. Proverbio 22:6. Instruye al niño en sus caminos y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir, enseñar, educar. ¿Con qué lo vas a educar a ellos? Con la palabra de Dios. Dicen una mala palabra, tú le citas la palabra, lo estás educando. No te quieren obedecer, le citas la palabra y a su nombre. Y una de las cosas importantes y que se ha perdido la moral de hoy día en los hogares es que los padres, escúcheme, los padres no deben de estar desnudos en sus hogares. A su nombre. Deben de cubrirse porque tienen hijos e hijas. Hay padres que andan en interior por toda la sala. Hay madres que andan en bata sin interior por toda la sala. Los hijos están viendo. ¿Cómo vamos a educar moral a nuestros hijos si nosotros estamos dando una enseñanza por aparte? Y a su nombre. Los padres no deben de bañarse desnudos con los hijos, ni las madres deben de bañarse desnudas con las hijas o hijos. Y a su nombre. Eso es pecado. Y a su nombre. Y a su nombre. Los hijos también deben de no andar desnudos en la casa, porque a veces, como estamos en la casa, nos ponemos cualquier trapo, no importa que tenga roto por donde tenga, y andamos así en toda la casa. Y qué feo se ve cuando un padre anda en pantaloneta, descamisado, sin chancleta, caminando por toda la casa. ¿Sabe que yo cuando comencé el evangelio, llegó un tiempo que andaba, si usted ve una foto de eso por ahí, que en internet está uno, que me tomaron, yo no sé si fueron las hijas, y yo estaba así gordote, porque ahora estoy flaco, estaba así gordote,
y estaba sentado en el pretil del frente de la casa mía y me tomaron una foto y yo no me di cuenta y estaba descamisado y en pantaloneta y con el barrigón así. Y así, cachetón así. Qué lindo se veía ahí. Y un día, cuando yo me metí en esos 40 días de ayuno, lo primero que me corrigió el Señor fue eso. Cuando quise hacer lo mismo, el Señor me redargulló y me dijo, no está bien que andes sin camisas. Porque no solamente las mujeres tienen pecho, los hombres también tienen pecho. Los hombres también tienen seno. ¿Oyó? No solamente son las mujeres. Y a su nombre, ¿le gustaría que su mujer anduviera destapada por toda la casa y con el barrigón afuera haciendo la puerta? Adiós, amigo, amiga. Esa es una grosería. Eso lo traemos del mundo y tenemos que corregirlo en el evangelio. En la casa debemos de andar con camisa. Es un consejo que yo le doy. Si usted sigue andando así, es problema de usted. Puede ponerse una pantaloneta larga. Esa pantaloneta por aquí que parecen unos bikinis. Y a su nombre. ¿A quién está coqueteando? Y no hay cuerpo más feo que la de un hombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. No debe de dormir hermanos juntos. Y a su nombre. Si es posible, los hermanos deben de estar separados, cada uno en su cuarto. Si es posible, estoy diciendo si es posible. Y a su nombre. Allí que se encierre y si hay más gente en la casa, mucho más. Si hay primos, primas, hay sobrinos, hay tíos, hay que tener los hijos encerrados. La mayoría de niños violados provienen de familiares, no de gente desconocida. ¿Por qué? Porque confiamos en los familiares y el diablo se aprovecha. Y a su nombre, ¿qué hay de un cristiano, hermano? El cristiano debe de cubrirse todo el tiempo. Y a su nombre. Yo no estoy diciendo que va a andar con la camisa manga larga en la casa. Entonces puede poner una camisilla, una pantaloneta más o menos que le llegue a la rodilla. Debe de cubrirse su chancleta como persona bien educada. Y a su nombre, gloria al Señor. Enseñarle a los hijos a comer en una mesa para que no pase vergüenza el día que lo inviten y le pongan cubierto, cuchillo y cuchara y no sabe si es que comer con el cubierto, con la cuchara o con el cuchillo. Y se enreda allí. Toda esa educación. Y a su nombre, enseñarle a respetar las cosas de Dios. Las cosas de Dios hay que respetarlas, mis hijos. Eso no es necesidad de cogerlo a golpe. Eso es enseñanza, educación. Usted ve que su hijo está rayando una silla. Ay, Dios mío, padre. Eso es conmigo. Ven acá, mi hijo. Te viene iglesia rayando una silla. Ven acá. No lo siga haciendo porque esas cosas son de Dios. Hay que respetarlo. ¿Yo? ¿Me va a prometer, hijo mío, que no lo va a hacer? Sí, mami, bueno. ¿Usted lo volvió a hacer? Venga, hijo, no haga eso. Ve que se lo estoy diciendo. Y usted le va enseñando el temor de Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Que andan por el pasillo corriendo. Parecen unos caballos. Y en medio de la prédica, en la casa arreglamos. No puedes estar corriendo en el pasillo en medio de la prédica. Cuando se termina el culto, allá en el patio, brinca todo lo que quiera, pero dentro de la iglesia hay que respetarla para que ellos vayan teniendo el temor de Dios y el respeto a las cosas de Dios. Te está tomando la Santa Cena, tu hija, tu hijo, te piden. No, mis hijos, usted no puede tomar esto hasta que usted no sea cristiana o cristiano, hasta que usted no se arrepienta, porque si usted toma esto así, puede recibir un castigo de Dios. Y van a respetar eso. Y a su nombre. Y usted puede dejar la Santa Cena en la nevera y dejarlo solo, que no le van a tomar nada de allí. Pero si usted no le enseña, se la van a beber y usted cuando venga, ¿ya para qué? Y a su nombre. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Déselo fuerte. Gloria al Señor. Enseñarle a los hijos cómo deben de vestir. Lo que no está bien para ti, tampoco está bien para tus hijos. Siento un silencio apacible. Como que va a caer el Espíritu Santo aquí ahora. A vestir desde pequeñito, desde que nacen. Y usted verá que cuando sean una señorita, sean una doncella, ellas, especialmente ellas o ellos, no van a estar mostrando su cuerpo, le dará pena y vergüenza. Comienza a vestirlo con mochitos, con licritas, con pantalón. Crecen así. Cuando usted se venga a dar cuenta y quiera reprenderlo, ya es demasiado tarde, porque no les enseñó cómo deben de vestir. El mundo viste como se le da la gana.
Las madres del mundo dejan que las hijas se vistan como se les da la gana. Ya desde pequeñita le enseñan a echarse pintura, a pintarse las uñas, a andar con la barriguita afuera, a andar con la pompita afuera, y comienzan hasta a buscarle novio porque ven el peladito allá que va pasando por allá y le dice: ese va a ser el novio tuyo, hijita mía. Y comienzan a inducirla por el mal camino. Ya su nombre. Ya su nombre. Y después están apurados. Yo no estoy justificando esto, pero después están apurados. A mi hija casi la violan. Claro, ¿cómo no te van a violar? Si hay hombres perversos por la calle que no pueden ver carne, y si ven a una joven con la barriga afuera, las pompas afuera, los pechos afuera, de cosas no te llevan por allá porque son demonios que están poseyendo hombres y aún mujeres, porque así como hay hombres perversos, hay mujeres perversas, echan a perder a los jóvenes. Ay, ese jovencito bonito lo coge una mujer, lo daña todo, y fuera, perdiste estudio, perdiste todo, y perdió la plata la mamá, perdió la plata el papá, perdió todo. Y a su nombre. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y a su nombre. Bueno, eres una persona que no cree en Dios, que no eres, como decimos nosotros vulgarmente, eres mundana. Bueno, cuando sea libre y te mudes de la casa, viste como te dé la gana, pero aquí en mi casa tienes que vestir como cristiana. Y si no te gusta, múdate. Y a su nombre. Mientras esté bajo el techo de mi casa, se tiene que someter. Y a su nombre. Pues yo estoy esperando un hijo ya mayor de edad a las 12 de la noche porque viene borracho y yo cristiano. Lo espero con una tranca en la puerta para que se devuelva. Yo no voy a estar trasnochando por ninguno. Que me van a llamar a medianoche que tu hijo le dieron bueno, no vamos a decir un tiro para no exagerar tanto. Le dieron un palazo, una palera. ¿Usted cree que yo me voy a levantar corriendo a buscarlo? Convencido. Para que me den otra a mí. Ya su nombre. A mí me han dicho mal padre, pero no es que sea mal padre. A los hijos hay que enseñarle. ¿Cómo se le ocurre que yo siendo cristiano voy a estar peleando por él? Para que se meta en problemas, que vea él, porque yo a ellos no le doy problema de que me convierta a Cristo. Nunca le he dado problema a mi familia de que me convierta a Cristo. Por lo tanto, no quiero problema de ellos. Que se conviertan a Cristo también. Ay, ay, ay. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Ya nadie dice, habla Señor. Enséñale a respetar los mayores para que te puedan respetar a ti también. Y a su nombre. Enséñale una cosa importante, a pedir permiso. Porque los hijos hoy no piden permiso. La madre, el padre tiene una reunión, está hablando con un amigo, con una amiga, está hablando con un hermano, y llegan de una vez y se paran en la mitad. Mamá, pida permiso primero y lo atiendo. O espere que yo termine, para que la próxima vez no se acerque con ese atrevimiento. Y a su nombre. Enseñar esos valores que se enseñaban antes. Cuando el hijo se levantaba, decía, buenos días papi, ¿cómo amaneció? Y a su nombre. Si se levantaba el papá primero o de último y el hijo estaba allí sentado, con buenos días hijo, ¿cómo amaneciste? Esa es educación, enseñanza, instrucción a los hijos. Pero los hijos a veces se van para el colegio ni dicen hasta luego. Llegan, no dicen ni buena, sino llegan con cara pidiendo el arroz, pidiendo la sopa. Como una hija mía llegó del colegio, no sabía que yo estaba ahí. Me abre la puerta o la tumbo. Mi comida me reboto. Y salgo yo así. ¿Cómo? Ya se puede decir. Mi comida me reboto. Y era todavía, tenía como algunos 13 años, 12 años. Imagínate de ella se iba a rebotar. Nunca mis hijos a mí me sacaron adelante porque tenían 12, 13. Tenían que someterse 13, 12, 14, 20 años se tienen que someter. Y me tienen que respetar si tengan marido. Que solamente con regañarlo ya están llorando, tal que les pegue. Hay mucha madera para hablar sobre la crianza de los hijos. Y a su nombre. 2. Disciplinando a los niños de manera efectiva y amorosa. ¿Cómo va a disciplinar a tus hijos? Con amor. ¿Cómo se disciplina? Con amor. ¿No escucho? ¿Cómo se disciplina? Con amor. Ama a tus hijos. Disciplínalo con amor. Disciplínalo en un momento donde tú no tengas ira. ¿Por qué? Porque si estás airado, vas a hacerle daño a tus hijos. Porque uno con una ira está ciego. Coge cualquier cosa, objeto y le da. No se necesita hacer escándalo. ¿Quién son los que viven ahí? ¿Cristiano o cristino? No hay necesidad ni de cogerlos a matarlos con una correa, como hacíamos antes nosotros o hacían con nosotros. Y a su nombre, venga hijo. Vamos allá al cuarto a arreglar un asunto con seriedad. No, hijo, vamos a arreglar un asunto. Oíste, hijo.
No te vayas a preocupar, yo no te voy a pegar. Yo te amo mucho. Y a su nombre. Se le puede pegar, pero hay que saberle pegar. Y a su nombre. De tal manera que suelte el chillío. Y a su nombre. No, hermano, no es castigo. Es con enseñanza, educación, instrucción del Señor. Y a su nombre. Mira lo que dice Efesios. La importancia de la disciplina y de la instrucción. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo lo van a criar? Amonestarlo con la palabra de Dios. Instruirlo con la palabra de Dios. A veces nosotros hacemos que nuestros hijos se resientan con nosotros. ¿Qué? Porque no sabemos criar a nuestros hijos, sino con insulto y ofensa. Y las ofensas hieren. Por poner un ejemplo, la mamá se dejó del papá. No gusta del que antes amaba tanto y que juró amarlo para toda la vida. Hoy en día es su peor enemigo, pero le tiene unos hijos. Cada vez que va a regañar a los hijos, igualito a tu papá. Resulta que su hijo, a pesar que su papá no está allí, ama a su papá. Y muchas veces hacemos que los hijos le cojan resentimiento a la mamá y al papá, porque siempre el regaño es igualito a tu mamá y a tu papá. Sinvergüenza como tu mamá, borrachón como tu papá. ¿Y qué estamos sembrando en ellos? Resentimiento, odio. Nunca le hable ni mal, más bien háblale bien de su mamá y verá que te va a amar a ti también. Y a su nombre. Y a su nombre. Ay, 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 siente un silencio apacible. Va a caer el Espíritu Santo de Dios. ¿Está hablando o no está hablando? No, eso fue que vinieron a decir solo el pastor para que me lo tirara en la prédica en cara. Ahora verá, no voy a ir más. Y a su nombre. Entonces el hijo comete una falta en el hogar y viene la hija o el hijo con sus amigos riéndose. Y tú lo esperas en toda la puerta de tu casa, delante de los amigos. ¡Venga acá! Y comienzas a regañarlo, a menoscabarlo y a pisotearlo delante de las amistades. Pasan una vergüenza, estás creando resentimiento en tus hijos. No lo regañes delante de sus amistades, ni le pegues delante de sus amistades. Espera, cálmate, deja la carrera. Ellos viven en tu casa. Cuando se vayan, entonces corrígelos. Por eso dice, no asasperéis a vuestros hijos, no hagan que se desanimen, no hagan que se resientan, no le dé con el manduco. No le dé con la cuchara, no lo ofenda con palabras deshonestas, no le diga tú no sirves para nada, tú vas a hacer esto y esto y esto. Bueno, eso es lo que va a hacer porque ahí lo está educando, le estás enseñando. Y a su nombre, estamos creando un enemigo en nuestra casa y después decimos por qué mis hijos hoy son mis enemigos cuando yo soy su mamá o su papá. Lo volvimos enemigos nuestros por nuestro maltrato. Y a su nombre. Y no solamente muchos hijos se fueron de la casa por desobediente, sino también por la cantaleta de la mamá y del papá. Tuvieron que irse porque ya estaban hasta aquí. Nunca le brindaron amor, un abrazo. Nunca le dijeron, hijo, tú tienes algo bueno, vamos para adelante, tú puedes salir. Siempre no vas a servir para nada. Tú eres igualito a tu papá, igualito a tu tío, igualito a tu primo. Vas a ser ladrón como fulano. El hijo está hasta aquí. Ya no aguanta más. Después, ¿por qué mi hijo se fue? ¿Por qué mi hijo hoy en día es esto y lo otro? Nunca hubo una palabra de amor, nunca hubo un abrazo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y a su nombre. Debe de interesarte por tus hijos. Debe de amar a tus hijos. Si ves que se están demorando en el colegio, salieron a hacer un mandado, ve a buscarlos. Para que ellos sepan, mi mamá me cuida, mi mamá me ama, mi papá me ama. Para que ellos sepan que no pueden salirse del carril porque en un momento viene papá y se da cuenta. Y a su nombre. Pero hay padres que no le importa, ay Dios mío, lo que hagan los hijos. ¿Por qué? Porque no los aman. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Déselo fuerte porque Él vive. Aleluya. Así que los hijos no hay que criarlos con rabia. Hay que criarlos en un ambiente de disciplina y de amor. Yo les voy a dar un ejemplo a ustedes. Yo siempre me pongo como ejemplo, no debería. Pero yo a mis hijos los crié con disciplina y amor. Mira, yo les pegaba, pero después los abrazaba y les decía, ven acá, hija, yo te pegué por esto y esto, ¿viste? Pero hay hijos que no saben ni por qué les pega. Y quedan diciendo, ¿por qué me pegó mi mamá? ¿Qué hice? Mami, ¿qué hice? ¿Hiciste? ¡Ay, me vienes a preguntar! Y a su nombre. Somos también padres rebeldes. Falta de mansedumbre, de amor. Y a su nombre. Y así esperamos que nuestros hijos nos respondan de buenas maneras. Mami, quiero que me diga dónde es que queda el almacén Quique. ¡Ay, tú no sabes! Y vienes a preguntarme a mí. El día que tú le preguntes a él,
No te extrañe que te conteste de la misma manera. Y a su nombre. Si es el caso, llévalos hasta allá. Pero así como esperamos que nos correspondan a nosotros, nosotros también debemos de corresponder. Si queremos que nos amen, tenemos que sembrar amor. ¿Por qué mis hijos me aman a mí? ¿Por qué te aman a ti? Por el amor que tú has sembrado en ellos. Por eso, regáñalos fuerte, críalos con disciplina, pero también bríndale cariño y amor para que sepan que tú lo haces porque los amas a ellos. Y a su nombre. Lo más importante son los principios bíblicos, la palabra del Señor. La palabra del Señor transforma, cambia. Aleluya. C, la transformación que viene a través de la disciplina. O sea, la disciplina es ¿para qué? Para transformar, para producir cambio en los hijos. Anota esto. Si la disciplina que tú le estás aplicando a tus hijos, tú ves que no dan resultado, cambia. No te quedes todo el tiempo con esa misma disciplina porque no estás logrando nada. Y a su nombre. Hay que cambiar, buscar la forma, la sabiduría de Dios. No es con grito, no es con el manduco, no es con la cuchara. Y a su nombre. Es con enseñanzas bíblicas. Si tú trabajas conforme dice la palabra, ten por cierto que Dios va a estar contigo y te va a ayudar. Y si tú no obedeces, el mismo Señor te lo va a corregir. Y a su nombre. Es como yo cuando he enseñado, dado enseñanza sobre las parejas. Yo le he aconsejado a las parejas que no contiendan si usted ve que su esposa no le obedece a su esposo o no se obedecen los unos a los otros, no pelee. Agárrese del Señor y va a ver que Dios va a disciplinar a su esposa, va a disciplinar a su esposo. No se ponga a pelear. Arrodíllese, póngale la que a Dios, que él mismo, ella misma va a reconocer que Dios está contigo y que te tiene que respetar. Y a su nombre, aleluya. No hay para qué estar peleando. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Quién se goza cuando lo disciplina? ¿Quién se goza cuando lo corrige? Nadie. Sino de tristeza. Va a venir una tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que con ella han sido ejercitados. La Biblia dice que Dios al hijo que ama, ¿qué pasa? Lo disciplina o lo corrige. ¿Para qué Dios corrige a sus hijos? ¿Para qué? Tú te harías esa pregunta, ¿para qué Dios corrige a sus hijos? Para inducirlos por el camino de la verdad, para que caminen conforme a la palabra, para bien de ellos, para bien de nosotros. Si Dios no te disciplina, eso significa de que no eres hijo de Dios. Escríbelo, porque no hay cosas que uno tenga que hablar. Debe de hablar la palabra de Dios. La Biblia dice que el que hable conforme a la palabra de Dios y a su nombre. Gloria al Señor. Después eso da fruto de justicia. Va a haber una corrección, va a haber un buen comportamiento que va a ser beneficioso tanto para el hijo como para el padre. Y a su nombre. D, la conexión entre la disciplina y el amor del padre. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga. Si Dios no te castiga, no es tu padre, no te ama. Como el padre ama al hijo. El padre que ama al hijo, ¿qué hace? Lo disciplina, y a su nombre. Lo amonesta, lo instruye, le enseña, porque lo ama. No quiere que su hijo se pierda. Así es que cuando tu padre te corrija, es porque quiere el bien para ti. No quiere que te pierdas. Quiere que sea una mujer, un hombre de bien en el mañana. Que salgas adelante. Que los padres también enseñan con experiencias que hemos vivido. Y a su nombre. Que la desobediencia a los padres no es buena. Eso se llama descarrío. Desobediencia, descarrío. Y a su nombre. 3. La importancia de la familia en la vida cristiana. Los hijos son un regalo de Dios. Tu hijo es un regalo de Dios. No es un regalo de tu esposo o de tu esposa. No lo compraste allí en el almacén. Porque quien le da vida a un ser es Dios. Quien le da el cuerpo, la sangre y todo lo que tiene un ser humano es Dios. Por eso es un regalo de Dios. Escucha lo que dice el versículo. Salmo 127:3. Y aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué son? Herencia de Jehová.
cosa de estima el fruto de tu vientre. Oiga, herencia de Jehová son los hijos. Entonces tú no puedes maldecir un hijo. Tú no puedes decirle a un hijo, tú no sirves, porque esa es herencia de Jehová. Tú no puedes decirle a un hijo, tú no vas a servir para nada, porque es herencia de Jehová. Dios te lo regaló a ti. Debes de cuidarlo. Oye, padre, madre, escúchame. Abre tus oídos. Dios te va a pedir cuenta por tus hijos. ¿Qué cuenta le vas a entregar? Porque Él te lo dio como una herencia. Se lo tienes que regresar. Y a su nombre, y a su nombre. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Y más cuando conocemos la palabra de Dios. Bueno, no iba a decir, se me vino algo a la mente. Yo sé que Dios cuida a tus hijos. Y muchos dejan los hijos con llaves, encerrados. Y a su nombre. Otros dejan los hijos amarrados. Padre, madre, si algo llega a suceder dentro de esa casa y le llega a pasar a tu hijo, a la cárcel vas a dar. Y a su nombre. Porque así son las leyes. Y tendrás que darle cuenta a Dios. Muchas se van a trabajar. Y muchos se van a trabajar. Y dejan a los hijos abandonados en la casa. Solos. Con menores de edad. Por ahí andan los que andan haciendo mal. Llegan adultos. Redondean por allí. Enseñando a los niños a fumar, a beber, a robar y a decir cosas malas. Y a su nombre. ¿Tú crees que tus hijos están salvos? Porque lo dejaste con abuela. ¿Acaso la abuela lo parió? Dios no le va a pedir cuenta ni a abuela, ni le va a pedir cuenta a abuelo, ni le va a pedir cuenta al tío ni a la tía. Le va a pedir cuenta a los padres. La crianza de los hijos lo deben hacer los padres. Y a su nombre. Y a su nombre. Sufre más efecto la crianza de los padres que de los abuelos. Y perdona esta mala palabra, los abuelos a veces son alcahuetas. Le toleran toda la sinvergüenzura a los hijos. Después, ¿cómo vas a enderezar ese hijo? Y a su nombre. Hay madres que cuando todo lo que van pariendo se lo van dejando a la mamá. Críalo, críalo. Y a su nombre. Yo he visto esos casos. La hija regañando a la mamá porque la mamá no cuida bien. Señor, ¿por qué me metiste en este? Ay, santo. El Señor me dijo que aquí haya una persona que tiene que tener mucho cuidado. Y a su nombre. Y a su nombre. Las abuelas les gusta tolerarle todo a los nietos. Hay abuelas. ¿Para qué parimos? Los hombres no paren. Espero que me sepa entender. Para dejar hijo. Vecino, me lo cuida. Mami, me lo cuida. Vecina, me la cuida. Y yo me voy. Y cuando vengo de regreso, otra vez con el barrigón. ¡Puh! ¡Me lo cuida! Y va repartiendo hijos por todos lados. Como si fueran unos conejitos, unos regalitos. Si no puedes criarlos, no los tengas. Y a su nombre. ¿Por qué le dejamos los hijos a las abuelas? Si la Biblia dice que el hombre y la mujer se van a casar y se van a separar de papá y de mamá para formar un hogar. Eso significa que el hijo no debe dejarle los hijos a la abuela, debe darle los hijos a la mamá. Ellos son los que tienen que criarlo, por eso es una familia aparte. Deje que la viejita descanse. A su nombre. Porque si no cuida a los nietos, entonces no le mandamos el poquito de comida. Hermano, me voy a morir de hambre, va a ser con gusto. Y a su nombre. Pero los hijos son de mamá y de papá. Y los nietos son para ayudarme a mí, no yo para criarlos a ellos. Y a su nombre. Espero que me entienda que en un caso de carrera, papi, quédese ahí con mi hijo. Uno se queda. Pero no que uno tenga un compromiso de que tiene que cuidar los nietos. Porque ya yo los cría a ellos. Ahora que quiere que le críe los hijos también. Ya pasa ese dolor de cabeza. Que quiere que pase también ese dolor de cabeza. ¿Está escuchando, hija mía? Y a su nombre. Si me vas a regalar el poquito de comida que se ha regalado, ¿por qué me tenga yo que ganármelo? Porque con toda la vida que mis hijos tengan no van a alcanzar a pagarme los gastos que yo tuve con ellos. Y a su nombre. Y así como yo los cuidaba a ellos de comida y de todo, ellos me tienen que cuidar a mí de todo. Y yo con mi vida, viejito, puedo irme para donde yo quiera. Así que la mejor crianza se la puede dar una madre y un padre a sus hijos. No el abuelo ni al tío. Y a su nombre. Porque no van a tener, ojo lo que estoy diciendo, y esto es algo serio, no van a tener el mismo cuidado. Sepa que no van a tener el mismo cuidado. Hay hijos que no conocen al papá, no conocen a la mamá. Se van en la madrugada
y llegan en la noche y así se la pasan años y preguntando por papá. Ellos que tú no los puedes ver porque ellos apenas amanece se van y cuando ustedes se acuestan ellos llegan. Y a su nombre, no se crían con ese amor paternal que es algo natural que Dios le dio al hombre para criar y darle amor a sus hijos. Y a su nombre, aleluya. Dáselo fuerte porque Él vive. Corta, corta Jehová. Estamos enteritos y el reloj va acabando. Aleluya. Ve, la formación espiritual a través de la Biblia o de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, cuando un niño, tú educas a un niño con la palabra de Dios, esa palabra va a ser sabio al hijo para la salvación. Como un hijo que no sea cristiano, con padre cristiano, va a clamar a Dios cuando no conoce la palabra de Dios. Pero si ellos, aunque no sean cristianos, y son instruidos en la palabra de Dios, porque es que ellos tienen que tomar sus propias decisiones. No es el padre que toma las decisiones por ellos de que ellos crean en Jesús. Son ellos, cuando tengan su edad, ellos reconozcan sí o no a Cristo. Pero ellos van a clamar a Cristo a través del conocimiento que tienen de la palabra de Dios. Si un hijo tiene la oportunidad de clamar a Dios en un momento que se le está dando la vida, lo va a hacer porque un día la madre y los padres le enseñaron la palabra de Dios. Y a su nombre, ¿cómo yo fui salvo? Porque estudiando la palabra de Dios, el día que me estaba llevando la muerte, yo me acordé que sin Cristo no hay salvación y clamé a Cristo, porque ya tenía conocimiento de la palabra de Dios y no era cristiano. Y a su nombre, en un momento difícil, en un momento de prueba que estén pasando nuestros hijos, y de hecho, si tú lo estás haciendo, los hijos llegarán a Cristo o llegarán, porque Dios va a permitir pruebas y lucha, y esas pruebas se van el día que ellos reconozcan a Cristo como Salvador. Porque nadie llega a Cristo, ay, hoy voy a aceptar a Cristo, estoy feliz, tengo los bolsillos llenos de plata, estoy lleno de salud, voy a aceptar a Cristo. Aceptamos a Cristo es cuando estamos pasando desempleo, es cuando la esposa se va, es cuando el esposo se va, es cuando el hijo está por allá, es cuando la hija está por allá, cuando hay situaciones difíciles, cuando no tenemos dinero, cuando estamos pasando persecución, sabemos que el hombre no nos puede ayudar y entonces corremos directo a Cristo. Nadie llega a Cristo así. Hoy voy para la iglesia, voy a aceptar a Cristo. Primero tiene que ser azotado, y a su nombre, y a su nombre. Así que muchos hijos que han nacido en el Evangelio y aún así han sido educados por la palabra de Dios y están dentro del Evangelio en su juventud. Muchos de ellos no son cristianos, no han decidido o no se han decidido por Cristo, aunque conocen la palabra de Dios. Ellos tienen que decidirse por Cristo. Y a veces creemos nosotros los padres de que porque los hijos fueron nacidos dentro del Evangelio y criados con la palabra de Dios, ya ellos son cristianos. Ellos tienen que tomar su propia decisión. Hay unos que los toman en ese proceso, en ese trayecto de su juventud, de su niñez, tienen la experiencia con Dios. No tienen necesidad de pasar por un momento difícil. Pero hay otros, vea, si ya conoce la palabra de Dios, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Cristo te llama, no espere. Ahora, esto no vaya a ser una profecía. A mí me da miedo decir esto. Ya su nombre. Mira, hermano, yo he aprendido que hay que dedicarle tiempo a Dios. Cuando yo estuve en la clínica, que me operaron, me di de cuenta que todo es vanidad. Me di de cuenta que en cualquier momento se le va la vida a uno. Y dije, ¿y ahora quién mantiene a mi esposa ahora que estoy aquí? ¿Ahora quién mantiene a los hijos ahora que estoy aquí? ¿Ahora cuál es la carrera y el afán que tengo? Si estoy aquí prisionero aquí con esta enfermedad. Ahí es donde uno reconoce a valorar la vida y a tomar descanso. Cuando uno cae en un hospital, en una clínica, se da cuenta que ahí se termina todo. Ya su nombre. Ya su nombre, gloria al Señor. Bueno, entramos al punto 3. La importancia de la familia en la vida cristiana. Los hijos son un regalo de Dios. Ya eso lo leímos, ¿verdad? 127, 3. B. La formación espiritual a través de la Biblia. Ya leímos Timoteo, ¿verdad?
Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Se da cuenta? El mejor manual de vida que existe es la Biblia. La Biblia enseña a la mujer cómo comportarse como esposa. La Biblia enseña al hombre cómo comportarse como esposo. La Biblia enseña al trabajador cómo debe de comportarse con su patrón. La Biblia enseña al patrón cómo debe de comportarse con los trabajadores. La Biblia enseña al tiendero cómo debe de pesar. Y la Biblia tiene todo lo tiene la Biblia. La Biblia te enseña sabiduría. La Biblia te enseña cómo debe de comunicarte con Dios. La Biblia enseña cómo un hijo debe de comportarse. La Biblia enseña que cuando una pareja se casa, deben de estar aparte, y a su nombre, y criar su familia aparte. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Déselo fuerte porque Él vive. Entonces la Biblia te enseña cómo ser un buen ministro de Dios. Te enseña a interpretarse ella misma. La Biblia te enseña vestirte, te enseña a hablar, te enseña a caminar, te enseña el camino de la salvación. La Biblia no le hace falta nada. Yo no tengo que estar leyendo otros libros cuando tengo la palabra de Dios que me enseña todo. Y a su nombre. El buen padre perdona a sus hijos. Oiga, el buen padre perdona a sus hijos. Lucas 15:30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera y ha hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ahora ha vivido. Se había perdido y ha sido hallado. Quiero enseñarte algo aquí. Espera un momentico, no se afane. Un día el hijo menor le dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Porque hay hijos que les gustan que le den su partecita. Están pendientes qué día se va a morir el papá y la mamá. Porque además están pendientes de la herencia. Como una vez dijo mi suegro: voy a vender todo y me lo voy a gastar, no le voy a dejar nada a nadie. Este hijo le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. Y dice la palabra de Dios que le juntó los bienes no en mucho tiempo y se los dio. Y el hijo tomó los bienes y se fue a otra ciudad. El padre nunca le dijo: ay, mi hijo, no te vayas. Estoy hablando con hijos mayores, porque un hijo menor no puede salir de su casa sin la autoridad de su padre. Pero ya un hijo mayor que quiere hacer lo que le da la gana, escúcheme, el padre nunca le dijo: hijo, no te vayas, mira que te va a ir mal, mira que hay muchos atracadores, te van a quitar la plata. No le dijo nada, dejó que el hijo se fuera. Pero el padre siempre salía todos los días a mirar el camino por donde se fue su hijo. Esto me da la impresión que el padre todos los días oraba y decía: por donde te fuiste, por ahí tienes que venir. Y a su nombre. Y el hijo, ¿qué hizo con los bienes? Se lo gastó viviendo perdidamente. Y tanto fue la crisis y el hambre de este hijo, que consiguió un trabajo, un empleo en una hacienda de gentiles, donde apacentaban cerdos. Y la peor humillación para un judío es apacentar cerdos. Mira hasta dónde tuvo que bajar, hijo, hasta dónde se tuvo que humillar, hasta dónde Dios tuvo que humillarlo. Y a su nombre. Pero un día se acordó que no hay cómo vivir en la casa de papá y de mamá. Y dijo: en la casa de mi padre hay alimento y hay cómo vivir. Y yo estoy aquí pasando necesidad. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Si tu hijo un día regresa, recíbelo. Perdónale, porque para eso son los padres. Cuando llegó a la casa, no cogió a insultarlo, sino que cuando lo vio que venía lejos, corrió, lo abrazó, lo besó, se echó al hombro de él y él confesó su pecado delante de su padre. Y corrió y le dijo a los siervos: corran, maten el becerro más gordo, traigan un vestido, traigan un anillo, que este es mi hijo que había muerto y ha resucitado. Y a su nombre.
Siempre van a haber oposición en el hogar de cierta familia a decirte no lo reciba, déjalo en la calle para que aprenda. El buen padre perdona a sus hijos. No puede guardarle resentimiento por lo que hizo ayer, por lo que hizo el año pasado, por lo que hizo no sé qué tiempo. Tienes que perdonarle, tienes que desatarlo, tienes que amarlo. El hijo, no importa cómo se comporte, hay que amarlo. Eso no quiere decir que hay que apoyarle toda la sinvergüenzura que haga. Eso es algo diferente. Y a su nombre, dáselo fuerte porque Él vive. Aleluya. Y no comenzó a decirle, ya yo te di lo tuyo, ahora ve cómo te la vas a componer. Siempre cuando hay un problema en la familia, debemos de ir a la Biblia para ver qué nos dice con respecto a ese problema. Y no tomar decisiones nuestras, porque las decisiones nuestras nos llevan al fracaso, a la destrucción. Se acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Usted qué dice? ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Bueno, rápidamente, nada más le voy a leer. Dios es nuestro proveedor. Mateo 6:26. Mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Una pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a nuestra estatura un codo? Y por el vestido, ¿qué es os afanáis? Considerad los lirios de los campos, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es cortada y echada al fuego, echada al horno, Dios nos la viste, así también nos hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe. ¿Quién es el que le suple el alimento al pueblo de Dios? Su Padre, Dios. De la misma manera, así como nuestro Padre nos suple todas nuestras necesidades, así el padre de familia debe suplir la necesidad a sus hijos. Gloria al Señor. Dios no solamente provee las cosas materiales, sino también lo espiritual, lo emocional. No solamente Dios provee las cosas materiales, sino lo emocional y también lo espiritual. Hay padres que se dedican solamente a suplir en el hogar comida, y tú lo ves con los bultones de comida, pero tienen a los hijos descuidados. La parte emocional no se sabe nada de eso. No tienen tiempo de sacar a los hijos al parque a jugar uñita, a jugar bolita, a correr con los hijos, sabiendo que esa es la mejor experiencia que puede tener un niño cuando juegas con su padre, cuando corre, juega pelota con su padre. Esos son los mejores recuerdos que le queda a un hijo. Suplen en la parte espiritual, pero no suplen en la parte emocional. Nunca han salido con papá porque no tiene tiempo. Nunca han salido con mamá porque no tienen tiempo. Y a su nombre.